Bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les leo de Gálatas 4, del 1 al 7. Voy a ser más explícito, dice Pablo. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Bueno, la idea de todos estos cursos es justamente aprender a ser hijos y aprender a vivir nuestra fe, poder renovar nuestra alianza, esa alianza de hijos adoptivos, poder mirar a Dios como Padre y dejarnos llevar por sus manos, aprender a caminar de la mano del Padre. Que toda esta letra, como dice Isaías, sea como la lluvia que entró en nuestros corazones y riega nuestros corazones para que demos fruto, que la palabra de Dios no vuelva al cielo sin habernos hecho germinar. Pedimos esa gracia a Dios nuestro Padre que nos bendiga con esa filialidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, voy a compartirles pantalla, ¿sí? Y vamos a poder ver desde donde dejamos la vez pasada. Aguárdenme un segundito que vamos a configurar. Ahí vamos. Bueno, retomo un poquito lo de la vez pasada. Estábamos aquí, esto lo pasamos, vimos las cartas auténticas, habíamos visto algo del contenido de cada una de las cartas. Acá les hice un menjunje que alguien me corrigió después y tenía razón, ¿sí? Acá les armé un despelote con San Antonio Abad y San Ambrosio. Bueno, al final el pasaje de San Agustín, acá, perdón, era San Antonio que está citando, San Antonio Abad. Así que borren todo eso que les dije de San Ambrosio. Y después habíamos terminado viendo un poquito el contenido de cada una de las cartas y nos quedamos en esto. Entonces retomo desde aquí la clase anterior. La clase anterior fue sobre San Pablo, vimos el contexto de San Pablo, la persona de San Pablo que dice él sobre sí mismo y varias otras cositas. Y estábamos intentando ver un poco las cartas. Ya habíamos hablado de la diferencia entre la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Básicamente, dicho a lo bruto, es lo mismo. La gran diferencia es desde dónde escribe Pablo, por así decirlo, el humor de San Pablo. En la carta a los gálatas, que es anterior a los romanos, Pablo está como enojado, podemos decir. Pablo está encendido, está fervoroso. Vamos a ver en esta clase la carta a los Gálatas y ahí vamos a entender un poco el tono de San Pablo. Es muy duro al hablarle a los Gálatas, una dureza desde la paternidad, pero duro al fin. Está como entre, algunos dicen defendiéndose, otros dicen como atacando en cierta manera, otros intentando, que esa va a ser mi postura, como volver a enseñar a sus hijos el verdadero evangelio. En la carta a los romanos está como ese muchachito de saco y corbata, está tranquilo y está presentando su evangelio a una comunidad que él todavía no conoce.
San Pablo tiene como preconcepto, o como regla para él mismo, de no anunciar el Evangelio en una comunidad donde ya hay otro evangelizando, donde la fundó otra persona. El único momento, el momento fuerte donde contradice este principio es a los romanos. Él escribe una carta a los romanos presentando, ¿sí?, el Evangelio a una comunidad que no fue fundada por él. ¿Por qué? Porque él está yendo a Roma, ¿sí? Y bueno, quiere presentar su Evangelio a los romanos. Seguramente ya escucharon hablar de Pablo, ya escucharon cosas buenas y cosas malas, y San Pablo, antes de llegar a Roma, que va a ser donde él va a dar su vida, quiere como presentarse y sobre todo presentar su Evangelio. Esa, insisto, es la gran diferencia entre Gálatas y Romanos. Después, como Romanos es posterior a Gálatas, hay ciertos matices teológicos donde San Pablo dio un pequeño viraje, cosas ínfimas en el contexto del curso que estamos dando, ¿sí? Debe haber libros y libros escritos sobre esas cosas ínfimas, pero son pequeños detalles. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, la visión que Pablo tiene sobre la ley es bastante peyorativa, es bastante negativa en general. En la carta a los romanos no va a ser tan peyorativa y Pablo va a mirar con otros ojos la ley, con un poquito más de misericordia, digamos, ¿sí? De hecho, un poco el pasaje que escuchamos ahora en la oración, ese como que, bueno, la ley es el esclavo, el pedagogo que lleva al niño, que acompaña al niño hasta la edad adulta. Bueno, en Romanos la ley va a tener un sentido un poquito más positivo, pero a grandes rasgos Gálatas y Romanos son lo mismo. Vamos a seguir adelante. Esperen que tengo mi imagen que me tapa lo que escribo. Modo de estudiar las cartas. Acá una pequeña introducción, a ver, ¿cómo podemos estudiar las cartas? Y en concreto, ahí al principio, la carta a los Gálatas estoy hablando. Según el contenido, durante mucho tiempo se estudió la carta a los Gálatas pensando que tenía esta triple estructura: historia, doctrina y ética. Que sus dos primeros capítulos hablaban de la historia, y de hecho si uno lo revisa, es San Pablo que va hablando un poco de su conversión y de lo que fue haciendo. Una vez que se convirtió, cuál fue su camino misionero y cómo se enfrentó a los apóstoles y varias otras cosas, siempre referidas a la historia, incluso a la historia de los Gálatas. Después vamos a leer un poquito la carta. Otros dos capítulos mucho más doctrinales, donde San Pablo está presentando la doctrina del Evangelio, lo que hablamos al comienzo, en Romanos de una manera muy explícita. En Gálatas vamos a ver que también está presentando su Evangelio desde esa efervescencia paulina. Y otros dos capítulos al final que tratan más sobre la moral. Esto, insisto, era la manera antigua de pensar la carta a los Gálatas, como si San Pablo hubiese pensado en estas tres estructuras. Muchos estudiaron la carta según el contenido, qué es lo que había en la carta. Otros estudiaron la carta o las cartas paulinas desde la epistolografía, ¿sí? Cómo era el modo de escribir cartas en su momento. En eso, de hecho, si uno ahora googlea cómo escribir una carta, o la famosa, lo hemos aprendido la mayoría en el primario, o en el secundario, ya ni me acuerdo, pero ¿cómo se escribe una carta? Bueno, tiene sus partes: carta formal, carta informal, distintos tipos de cartas. Bueno, eso ya existía en la antigüedad, hay un esquema, un saludo inicial, una despedida, una bendición, hay distintas cosas que en las cartas paulinas lo vamos a encontrar, solo que San Pablo lo va adaptando medianamente a lo que él escribe. Esto de la bendición es una adaptación del saludo inicial que San Pablo hace en sus cartas y que era el típico saludo de las cartas de la época. Entonces muchos estudian las cartas acorde a las costumbres epistolares de la época. Y otros, y yo entre ellos mi tesis fue eso, estudiar la carta
a los Gálatas o las cartas paulinas según la retórica clásica, ¿sí? Entonces acá, si no me equivoco, tengo alguna tía que está cursando, a la cual le mangué a Aristóteles, la retórica aristotélica, bueno, era justamente para esto. La retórica clásica tiene un esquema. Podemos estudiar las cartas paulinas o la carta a los Gálatas, por lo menos desde esa retórica. ¿Por qué? Porque las cartas, si bien evidentemente uno las escribía para que alguien las leyera, en general era para que las leyeran en público. La carta no es que la mayoría se fotocopiaba y todos tenían una copia de la carta. Recordemos que la escritura era muy cara en su momento, los papiros, los pergaminos, la tinta, no todo el mundo sabía leer y escribir, de hecho muy pocos. Entonces, todo esto repercutía en que la carta uno la escribía y seguramente se leía en público. Había alguno que sabía leer en la iglesia de los Gálatas y leía en público. Y de hecho se iba desparramando esa carta también para que muchas comunidades pudieran leerla. ¿Está bien? Entonces nosotros en esta exposición, en esta clase, en esta charla de hoy, vamos a verlo desde esa retórica clásica. Que van a ver que uno simplemente lee la carta a los Gálatas y dice, qué lindo. Como verán, esto es la retórica clásica según Aristóteles. El libro de la retórica de Aristóteles tiene en alguna parte, esta es una síntesis personal que hice, pero tiene, no, me parece que lo saqué de otro autor, de Betz. Pero esta es como una síntesis de la retórica de Aristóteles, que dice que hay 3 géneros literarios dentro de la retórica, 3 tipos de retórica clásica. Una judicial, una deliberativa y una epideíptica, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? No se asusten, palabras raras pero significados fáciles. El género retórico judicial es el propio del tribunal, que se usaba en los tribunales griegos, ¿sí? Donde el tiempo predominante, el tiempo verbal predominante es el pasado. Se está juzgando en el tribunal algo que sucedió en el pasado, donde el fin, el objetivo, es determinar si algo fue justo o fue injusto, donde tenemos como formas básicas de ese género literario retórico judicial la acusación y la defensa, ¿sí? O estamos acusando a alguien o nos estamos defendiendo de algo. Básicamente esas son las posturas. Que de hecho, para no hacerlo tan aburrido, voy ahora a Gálatas justamente, lo que muchísimos pensaron, y si no me equivoco, Betz es como el gran lanzador de estudiar las cartas, la carta a los Gálatas desde la retórica clásica. Betz lo que decía es, San Pablo lo que está haciendo es justificarse, está defendiéndose de acusaciones. ¿Se acuerdan de esta lectura en espejo que expliqué la semana pasada? A veces, según lo que está diciendo un evangelio o una carta, entendemos lo que estaban preguntando o viviendo la comunidad. Yo les decía el año pasado, la clase pasada, que en la carta a los tesalonicenses, San Pablo les dice, muchos de ustedes no quieren trabajar o dicen que no quieren trabajar porque está viniendo la segunda venida. Bueno, yo les digo, el que no quiere trabajar, que no coma. A partir de la lectura de la carta a los tesalonicenses, entendemos el contexto que está viviendo la iglesia en Tesalónica. Bueno, acá vez decía, si uno lee la carta a los Gálatas, entiende que en realidad lo que están haciendo alguien a los Gálatas es acusar a Pablo de ser un falso apóstol. Los invito a tomar la carta a los Gálatas, vamos al comienzo, capítulo 1, versículo 1. Comienza así. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni por mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Voy a callar el teléfono, a ver si logro apagarlo. Siempre estas cosas son muy oportunas. Bueno, y si no, hago la estrategia de siempre, que es meterlo adentro del cajón. El tema es no olvidarse el teléfono adentro de un cajón. Bueno, volvemos. Gálatas 1:1.
Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a la iglesia de Galacia. Entonces este autor decía, y muchos con él, bueno, ahí evidentemente Pablo está mostrando que lo estaban acusando de ser un apóstol trucho. ¿Por qué dice apóstol? No de parte de hombres ni por mediación de un hombre. Porque decían, bueno, Pablo lo que está haciendo, está hablando en nombre propio, está hablando en su nombre, no en nombre de Dios. No es un apóstol como los otros, llamados por Jesucristo, que en vida de Jesucristo convocó a los 12, y bueno, una vez que Judas lo traicionó, apareció y la comunidad pidió a Matías, sino que este se autoproclamó apóstol. Por eso dice, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. En esto una y otra vez San Pablo, en esa parte histórica, en esos 2 primeros capítulos, una y otra vez va a ir mostrando que él es apóstol, y en muchas otras cartas, en Corintios y en otras, él va a insistir en esto, ¿sí? De hecho, en algún momento va a decir, a ver si se los encuentro ahora, acá, Gálatas 1:18, perdón. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. San Pablo cuenta su conversión en los versículos anteriores y dice, recién después de 3 años fui a verlo a Pedro y estuve solo 15 días. Como diciendo, bueno, yo me convertí durante 3 años, viví en mi fe, crecí en mi fe, prediqué el Evangelio y recién después de 3 años fui a verlo a Pedro 15 días. Como diciendo, mi autoridad no viene de Pedro, sino que viene de esa conversión y porque soy apóstol de Jesucristo. Bien, entonces vuelvo al cuadro. Género retórico judicial, donde la defensa y la acusación es como la primera herramienta, las formas básicas. Muchos pensaban que San Pablo lo que estaba haciendo era, en la carta a los Gálatas, defender su apostolado. O, algunos un poco posterior, defender su evangelio. ¿Sí? Que vamos a ver que tiene mucho de esto la carta a los Gálatas. No solo, pero tiene mucho de esto. O no prioritariamente, pero hay bastante. El segundo género retórico es el deliberativo político, donde el lugar, el escenario propio era el Senado o la política, donde el tiempo verbal ya no es el pasado, no estamos pensando o juzgando hechos pasados, sino el futuro. Bueno, ¿qué nos conviene? ¿Sí? ¿Vamos por acá o vamos por allá? ¿Elegimos esto o elegimos aquello para el día de mañana? ¿Qué tipo de sociedad buscamos y queremos? ¿Qué leyes buscamos para el futuro? Donde el fin es justamente la utilidad o no de las cosas. ¿Sí? ¿Nos conviene esto como sociedad o no nos conviene? Y donde las formas básicas son la persuasión o la disuasión. Convencernos de que sí o convencer al otro de que no. ¿Bien? Y el tercer género literario retórico es el epideíctico o demostrativo, donde el lugar propio es lo pedagógico y donde el tiempo propio más utilizado es el presente. Bueno, yo te estoy enseñando algo ahora y para ahora. Obviamente que para el futuro va a servir, pero lo importante es que vos ahora lo entiendas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Asimilación de virtudes o erradicación de vicios? Y las formas básicas son la alabanza y el reproche. Bien. Esto, muchísimos, y si uno va leyendo distintos autores, va a encontrar autores, en esto recuerden lo que dijimos hasta el hartazgo con Luisa, bueno, va a encontrar estudiando Biblia de todo. Hay cantidades de autores, Betz a la cabeza, y que fue el gran iniciador de esta corriente de estudio, que va a decir San Pablo se está defendiendo. Después hay otros que van a decir, no, San Pablo está utilizando el método, el género retórico deliberativo, y otros el epideístico. Obviamente después surgieron otros que dijeron no utiliza ninguno de estos,
y otros que hablan de mezclas. Bueno, utiliza una mezcla, porque en eso es cierto, no es que cuando uno escribe una carta o está defendiéndose de algo, o está enseñando, o está queriendo proponer, a veces hay una mezcla de cosas. Bueno, obviamente yo elegí esa mezcla donde hay una buena parte, me adelanto, ¿no? Pero hay una buena parte de defensa, pero sobre todo San Pablo lo que está haciendo es querer volver a enseñarles, por eso esto del demostrativo y lo pedagógico va a ser fuertísimo, volver a enseñarles el Evangelio a los Gálatas. Él fue, predicó el Evangelio a los Gálatas, estuvo con los Gálatas muchos años, después siguió su viaje y de golpe se va a encontrar, ahora lo vamos a ver, con que hay otros que vienen a enseñar un Evangelio distinto. ¿Sí? Ahora vamos al texto. Y entonces San Pablo se le prende fuego a la cabeza, es como decir, a mí me está pasando en cierta manera, ¿no? No estoy cerca de San Pablo, pero por ejemplo ahora uno de Angola me está mandando las fotos que está en la iglesia adventista, y él está chocho, que se bautizó y feliz y contento. Bueno, la verdad, alabado sea el Señor que se bautizó, y la verdad que por lo menos profundiza en la fe cristiana, por lo menos algo de la fe cristiana, y él era uno de los bastiones de la Biblia, le encantaba leer la Biblia. Bueno, este está feliz, pero yo estoy medio como San Pablo, pobre, se fue para otro lado. ¿eh? Y obviamente el Facebook es mucho más limitado que las cartas de Pablo, pero bueno, es un poco una situación que se vive ahora, no tenemos que pensar de acá 2000 años atrás. Entonces, San Pablo está escribiendo la carta diciendo, no, entiendan bien lo que es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es esto que le están diciendo a ustedes. El Evangelio de Jesucristo es otra cosa. Yo les enseñé otra cosa. Para lo cual, en parte, tiene que defender su apostolado, porque también le están talando las piernas en su apostolado. Están diciendo, bueno, esto que les enseñó es cualquier cosa, porque él no es un apóstol de verdad. Para que vean que todo esto no es una elucubración del padre Patricio, vamos a adelantarnos e ir un poquito a la carta a los Gálatas, ¿sí? Esto es la proposición. ¿Qué es la proposición? Es como, esto obviamente hay 30 millones de teorías, uno puede estar de acuerdo o no con lo que voy a presentar. Yo presento un estudio, ¿sí? Y bueno, hay, como les digo, no hay cantidad de libros que proponen distintas cosas. Este autor lo que propone, este autor no, esta es mi tesis para no mentirles, este autor soy yo. Lo que propongo con otros autores es que esta es la proposición, este es como el título, lo más importante de la carta a los Gálatas. Me sorprende, vamos a Gálatas 1, 6, 7, si tienen la Biblia ahí, lo que dice es, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que lo llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Insisto, San Pablo les propuso un evangelio, San Pablo les predicó un evangelio, y ahora llegaron otros, ya vamos a ver quiénes son esos otros, que quieren alterar el evangelio, quieren cambiarlo, no porque haya otro evangelio, sino porque están desfigurando el evangelio, ¿sí? Alterar el evangelio de Cristo. Entonces, esto es por lo que San Pablo está escribiendo la carta a los Gálatas. Ahora, hay dos subproposiciones. Disculpen los nombres latinos, es parte de esta retórica. No se enrieden en eso. Tenemos un título y dos subtítulos, por así decirlo. Esos dos subtítulos, ¿qué son? Gálatas 1, del 10 al 12, que dice, ¿acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? En esta índole de defenderse, ¿sí? Que vamos a ver que en realidad no es defenderse él, sino volver a aclarar lo que es el Evangelio. ¿Acaso busco yo la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia, el Evangelio, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. ¿Sí? Insisto,
no es que se está defendiendo, sino que quiere dejar bien en claro que lo que él predicó viene de Dios y que eso que él predicó no se puede alterar. ¿Bien? Y la segunda subproposición sería esta, Gálatas 3 del 6 al 7. Es el caso de Abraham. Abraham, San Pablo lo va a tomar el padre en la fe. Recuerden todo lo que hablamos la clase pasada de Lutero y de San Agustín, de que Dios se salva por la sola fe. ¿Sí? Aquello que decía San Pablo, que Lutero lo va a tomar como su espada. Abraham va a ser el emblema para Pablo, entre otros, va tomando muchas citas del Antiguo Testamento, pero Abraham va a ser como el caballito de batalla, de hecho, en la primera lectura de hoy. Es el caso de Abraham que creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. ¿Por qué los que tienen fe? Vamos a ver justamente que esos otros, me adelanto un poquito a las diapositivas que vienen, pero esos otros son los judaizantes, cristianos que vienen del judaísmo y que piensan que para ser cristianos hay que mantenerse en la ley de Moisés, hay que continuar cumpliendo las distintas leyes de Moisés, la circuncisión, el sábado, el no comer carne inmolada, los ídolos y tantas otras cosas. Entonces San Pablo dice, pero no es por esos actos, no es por el cumplimiento de la ley que nos salvamos, sino que somos hijos de Abraham, hijos de Dios, los que tienen fe. ¿Se va captando o le estoy haciendo un despelote en la cabeza? Yo creo que medianamente vamos teniendo, ¿sí? ¿Se acuerdan? La proposición es, bueno, este es el Evangelio. Y en este es el Evangelio este Evangelio no se puede cambiar porque viene de Dios y este Evangelio consiste en que los verdaderos hijos son los hijos de la fe. Los verdaderos hijos son los que hacen la fe y no las obras. Todo esto, obviamente, se acuerdan la resonancia, ¿no? Para contraponerlo con Santiago, pero aquel que dice que tiene fe, pero no lo muestra con obras, que me muestre su fe sin las obras, que yo por las obras le mostraré la fe. Durante siglos se pensó que el gran enemigo de Pablo era Santiago. Bueno, vamos a ver que si bien hay miles de cordoncitos para hilar ahí, bueno, creemos que hay como sucesores de Santiago, discípulos de Santiago, que se fueron a un cierto extremo, y va a ser contra ellos que va a combatir San Pablo. Esto lo dice Pita. Pita es uno de estos autores que va tomando los géneros literarios, los géneros retóricos, perdón, y va a analizarlos. Es uno de los tantos autores que fui leyendo para la tesis. Lo que dice Pita es esto. El mensaje central de esta carta, la carta a los Gálatas, es condensado en el Evangelio Paulino. A este no le preocupa tanto Cristo, escuchen porque esto es como que da en la clave, ¿sí? A este no le preocupa tanto Cristo cuanto el ser en Cristo. No se preocupa ni siquiera por el Espíritu Santo, sino su acción en la vida del creyente. En última instancia, este evangelio no se refiere ni siquiera a Dios, escuchen lo que dicen, ni siquiera a Dios, cuanto a la adhesión a su revelación y a su gracia. Estas implicancias entran dentro de la categoría escatológica omnicomprensiva de la figlioranza. ¿Qué es la figlioranza? El ser hijos. ¿Sí? Entonces lo que dice Pita es que para San Pablo lo más importante, y la carta a los Gálatas, e incluso el Evangelio que él predica, no es como un tratado de teología, un tratado sobre Dios uno y trino, sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo, no es ni un tratado de Dios uno y trino, de cristología, de neumatología, es como Dios vive en nosotros. Ese en nosotros va a ser fundamental. Eso que escuchábamos al comienzo en la oración, para que podamos llamar a Dios Abba. El poder vivir desde la fe. Cómo Dios vive en nosotros, cómo habita Dios en nosotros. Y acá permítanme
Retomo, ¿se acuerdan que todo este curso hace referencia al libro de John Bergsma? Y en el libro de John Bergsma, cuando él habla, a ver si lo encuentro, cuando él habla de San Pablo, está en otro orden, él va a hablar justamente de living in the kingdom, vivir en el reino, ¿sí? Ya no está mirando la fe cristiana como un ente de razón, sino cómo es el vivir en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que este curso se llama Venga a nosotros tu reino? Y que fuimos viendo el reino de distintas maneras, desde Mateo, desde Juan, desde el Apocalipsis. Bueno, ¿qué es lo que desarrolla San Pablo? ¿Cómo es el vivir en el reino? Acá Pita diría cómo es el vivir del reino en nosotros, la inhabitación de Dios, cómo Dios habita en nosotros. ¿Sí? Insisto, no se asusten por la terminología rara, pero para que vean cómo todas las piezas del rompecabezas van inciertamente cuajando. Me adelanto un poco más para dejar tiempo a las preguntas. Pablo habla como un padre a sus hijos. En esto que les decía, para mí algo fundamental en la carta a los Gálatas es ese último ítem de lo pedagógico. San Pablo está viendo que su hijo se desbarranca. Es como un padre que está enojado porque su hijo está jugando con una tijera al lado del enchufe. Bueno, ¿por qué está enojado el padre? No porque el hijo no entienda el sistema eléctrico, sino porque está jugando con fuego. Bueno, San Pablo ve que la comunidad a la que él le dedicó años y él le predicó y que tan bien habían arrancado, en un momento le va a decir, Gálatas insensatos, cómo comenzaron por el espíritu y ahora se van a la carne, cómo comenzaron tan bien y ahora se dejan desbarrancar en cierta manera. Entonces, Pablo le habla a una comunidad que son sus hijos y que se están perdiendo en el camino. Gálatas 4 del 19 al 20. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, de nuevo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. ¿Vieron? Es la clásica de el padre o la madre gritando, ya no sé cómo hablarte, ya no sé cómo decirte las cosas, te lo dije bien, te grité, revoleé las alpargatas, ya no sé qué más hacer, escúchame. Entonces, Pablo estuvo años con ellos predicándoles el Evangelio, les escribió cartas, seguramente más de una, ya no sé cómo decirle las cosas. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta carta? Bueno, habiendo arrancado también, vuelvan al buen camino, no se dejen perder, no escuchen a estos que los andan confundiendo. Y acá con William Wallace, ¿sí? La digresio. ¿Qué es la digresio? Hay un autor, no sé si después lo pongo en la cita, un biblista famoso, todavía está vivo y da clases, creo que está vivo y da clases en Roma, Pita, si no me equivoco se llama, que justamente dice cuando San Pablo se va por las ramas, no es que se va por las ramas, sino que está hablando de lo que quiere hablar. Vieron que a veces uno va hablando y se fue por las ramas. Bueno, algunos lo decían de Bergoglio acá que cuando venía al seminario nosotros preguntábamos, decía a los seminaristas, bueno, pregunten. Nosotros preguntábamos, al fin y al cabo él siempre respondía lo que él quería responder. Bueno, en esto San Pablo, o mejor dicho, Bergoglio es un poco paulino, supongo. Entonces, bueno, San Pablo habla de lo que quiere hablar. Y por más que la comunidad le mande una carta con preguntitas, él los va a llevar para donde él quiere. La digresio es esta última parte de esos dos capítulos finales. En algún momento se va por las ramas, ese irse por las ramas se llama en la retórica la digresio, se fue del camino. Y San Pablo habla de la libertad. De hecho, hablan de la carta a los Gálatas, algunos la llaman la carta de la libertad. ¿Por qué? Porque justamente San Pablo quiere liberarlos de esa atadura de la ley, esa atadura de las costumbres judías que no te hacen hijo de Dios, sino que te hacen esclavo. Esa imagen que él utiliza del esclavo que te ayuda a caminar hasta que sos mayor de edad. Cuando sos mayor de edad ya no necesitas que te lleven al colegio. Bueno,
Entonces San Pablo está diciendo, crezcan hijos míos, en pocas palabras. Y para eso, ¿qué hace? Termina hablando de la libertad. Esta es la libertad, dice en el capítulo 5, que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la ley se habla de la ley como un yugo? Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O pones tu confianza en la circuncisión o pones tu confianza en Cristo. O lo que te salva son las normas de Moisés o lo que te salva es Cristo. Y en esto San Pablo tiene la experiencia como judío y fariseo que la ley no los terminó salvando porque necesitaron que Cristo venga. Durante mucho tiempo Dios les ha hablado a través de los profetas. Llegado el momento final, Cristo se encarna. Bueno, Cristo vino al mundo porque no entendimos de otra manera y porque la ley no nos alcanzó. Gálatas 5 continúa en el versículo 13. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. ¿Por qué? Porque muchos objetaban a esta libertad que San Pablo les decía, ¿sí? Bueno, entonces hagamos lo que queramos, comamos y bebamos, total mañana moriremos. ¿Qué me importa vivir cristianamente si al final San Pablo me está diciendo que Cristo vino para que seamos libres? Libres sí, libertinaje no, les va a decir. Pero justamente esta libertad, esta digresio es como el meollo de la carta. Cristo, para ser libres, nos liberó Cristo, va a decir San Pablo. Bueno, no tiremos por la ventana esa libertad, sino aprovechémosla. No nos hagamos esclavos de la ley de nuevo, ya fuimos esclavos de la ley y Cristo vino a liberarnos. Bueno, no volvamos a atarnos a esa esclavitud. Y acá, esperen que vuelvo para atrás, acá hay algo muy lindo que leía como al pasar de alguno de todos estos autores, y yo lo tiro, como quien no quiere la cosa, pero para mí fue una conclusión muy linda de la carta a los Gálatas. Vieron que a veces nos encontramos en la iglesia, dentro de la iglesia católica, con gente terriblemente cuadrada, perdonen que sea tan claro, ¿no? Pero gente que, no, si no haces esto así, si no comulgás de tal manera, si no, no sé, haces tal postura antes de comulgar, antes de confesarte, antes de rezar, no sé cuántas genuflexiones, no sé, 25 señales de la cruz al entrar y tenés que sumergirte 15 minutos en agua bendita, no te salvás. Bueno, entonces la carta a los Gálatas viene como anillo al dedo. ¿Qué es lo que nos salva? ¿La fe en Jesucristo o tu genuflexión? Digo, no en contra de la genuflexión, no para oponer una cosa a la otra, pero hay gente que si no hace las cosas como él entiende que hay que hacerlas, la gracia de Dios es menos gracia. Yo en esto no sé si alguna vez lo hablé en el curso, me permito, es mi opinión personal, pero también es la opinión de la iglesia, digo, porque no en vano autoriza a comulgar como en la mano o en la boca. Pero si yo comulgo en la mano, soy un pecador que me condeno. Si comulgo en la boca, la Eucaristía es más Eucaristía. Como que la gracia de Dios actúa más porque comulgué en la boca que en la mano. Digo, la iglesia, insisto, y para los dos lados, autoriza, ¿querés comulgar en la boca? Comulgar en la boca. ¿Querés comulgar en la mano? Comulgar en la mano. Pero no juzgues al que elige de la otra manera, porque lo que nos salva es la gracia de Dios. No el modo en que yo recibo, el modo en que yo comulgo, el modo en que yo me hago la señal de la cruz, el modo en que yo hago la genuflexión o con cuántos litros de agua bendita me persigno. ¿Se entiende? Y esto es impresionante. Y un autor decía, que esto me pareció fascinante, que a veces la libertad nos da miedo. Me da miedo ser libre. Vieron que a veces pedimos al otro, decime qué tengo que hacer. ¿Para qué? Para no tomar la responsabilidad de equivocarme. Yo hice lo que el otro me dijo, yo apreté Enter. Bueno, perdiste todas las cuentas bancarias. Pero yo apreté Enter y a mí me dijeron que apretara Enter. Bueno, tal vez escuchaste el que no había que escuchar. A veces es mucho más fácil que la decisión la tome el otro. Y en la iglesia nos pasa mucho, que decida el cura. Nosotros vamos a hacer lo que haga el cura.
Bueno, pero ya tenés años de fe, ya hiciste el curso de Biblia en la Arquidiócesis de Buenos Aires, podés discernir, estoy siendo irónico, pero podés discernir qué hacer. Escuchá la palabra de Dios. Digo, tu bautismo fue tan válido como el mío, entonces el Espíritu Santo está en vos como está en mí. Uno podrá escucharlo más o menos y practicar más o menos, pero creamos en la gracia del bautismo. Lo que nos hace hijos es la fe, como Abraham. ¿Eh? No es la circuncisión, no son las leyes, no son, ¿se entiende? Esto es absolutamente llevable a nuestra realidad. Permítanme además, porque estoy en la cresta de la ola, como después vamos a seguir con preguntas, permítanme que siga de un tirón y después descansamos un poquito con las preguntas, ¿sí? Pero se entiende, esta libertad a veces nos da miedo, por eso Gálatas es tan actual, porque tenemos que hacernos cargo. A mí me fascina, ya creo que se los dije varias veces, esa frase del Papa que dice, no queremos una iglesia babysitter, no queremos una iglesia que nos diga todo el día, tenés que hacer esto, que venga y nos cambie los pañales, que nos aplauda cada cosita que hacemos. Crezcamos. Y esto es lo que le está diciendo San Pablo a los Gálatas, crezcan, hermanos. Empezaron bien. ¿Por qué se fueron ahora para cualquier lado? Empezaron siendo libres. Para ser libres los liberó Cristo. Y ahora ustedes mismos se vuelven a atar, se vuelven a ser esclavos. Cristo murió por ustedes y ustedes vuelven a la antigua ley. Es como estamos yendo contramano. ¿Se entiende? Bueno, con esto puedo estar durante media hora y además me pongo como San Pablo. Así que pasamos al otro, que también me parece fascinante, esto de la experiencia. De hecho, yo empecé a estudiar la carta a los Gálatas por esto, ¿sí? A mí me fascina y de hecho mi tesis estaba basada en Gálatas 2 del 15 al 21, que ahí figura justamente, a ver si lo buscamos y lo tengo acá, Gálatas 2 del 15 al 21. Esta frase de me amó y se entregó por mí. San Pablo no está hablando de una historia que le contaron. San Pablo no está contando un cuentito lindo o dando una teoría, ¿sí? San Pablo está contando su experiencia. Por eso esos dos primeros capítulos que se catalogaban como historia, porque San Pablo está contando su conversión, está contando su experiencia con los Gálatas, y hasta este fue para mí el gran descubrimiento en mi tesis, que yo no lo había visto y no lo escuché en otro lado. Le está hablando a los Gálatas de su propia experiencia, como diciendo, no, no sean tontos, ustedes ya vivieron esto, ustedes ya se encontraron con Cristo, ustedes ya fueron convertidos, pasaron de la esclavitud del paganismo o de la esclavitud de la ley a la libertad de los hijos de Dios. Entonces, si miramos nuestra propia experiencia, vamos a encontrarnos con Dios en ella. San Pablo desde su lugar y los Gálatas desde el otro. Y esto es lo fascinante, ¿sí? Y ahí me resuena siempre la frase de Benedicto de Deus Caritas es uno, que tanto hemos escuchado seguramente tantas veces. Ser cristiano no es adherir a un modo de pensar, no es una filosofía, no es una concatenación de ideas. El credo mismo no es, bueno, si vos crees en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, sos cristiano, sino la experiencia de Jesucristo, la experiencia del Dios vivo en tu vida, el poder llamarlo Abba Padre, ¿sí? Entonces en esto San Pablo va a decir, yo soy apóstol porque yo tuve la experiencia de Dios. A mí Jesucristo se me apareció y me convirtió. Pero además le va a decir a los Gálatas y cachetearlos un poco, decirle, ustedes tuvieron la misma experiencia. Entonces en esto lo que me fascina y el gran desafío del cristianismo hoy me parece, y por eso este Deus Caritas es de Benedicto XVI, y por eso también en Evangelii Gaudium una y otra vez Francisco va a hablar de esto. Bueno, tenemos que transmitir un Cristo vivo, pero un Cristo vivo no porque actuamos y decimos, bueno, hagamos de cuenta que, sino porque Cristo está encendido en nuestras vidas, tenemos experiencia de Jesucristo. ¿Bien? Bueno, intento serenarme un poco, no logro leerlo porque tengo una barra acá, a ver si logro sacar la barra esta. Bueno, vamos a hacer así.
Vamos a Gálatas 1, del 12. Ahí la cita que tienen abajo. Gálatas 1, 12 al 2, 14. Dice así. Vamos desde el 11, ¿sí? Gálatas 1, 11. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto ya lo escuchamos, ¿sí? Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Está contando su historia antes de la conversión. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre, y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Y ahí viene estos 3 años después, fui a Jerusalén y cuenta cómo lo vio a Pedro. Y vamos acá. Bueno, esto para que se vea, ¿no? Está contando de su experiencia, cómo la experiencia es justamente de conversión y basado en Dios. Esto no es humano, nadie podría haber hecho un giro de 180 grados como lo hizo San Pablo simplemente por una decisión humana. ¿Bien? Me adelanto porque si no, no vamos a llegar a las preguntas, pero hay algo que es fundamental. Bueno, ahí se termina la presentación. Pero sigamos con Gálatas 2:1, que acá es donde se ve este menjunje entre San Pablo y la iglesia, que algo hablamos ya con los Hechos de los Apóstoles y con Pablo, este menjunje entre San Pablo y las otras iglesias, y especialmente estos seguidores de Santiago. Gálatas 2:1. Va a hablar de la asamblea de Jerusalén y después se va a hablar de el incidente en Antioquía. Estas dos van a ser como dos eventos fundamentales. 2:1. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Comienza hablando de que estos falsos hermanos querían coartar la libertad y termina la carta a los Gálatas hablando de la importancia de la libertad, ¿sí? En esa digresión que les decía. Y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. ¿Bien? Entonces San Pablo en ese contar la historia está diciendo, miren que yo fui con Tito, miren que fui por una revelación divina, en los Hechos de los Apóstoles en realidad van a presentar su Evangelio justamente porque había habido un tole-tole ahí en Antioquía, miren, pero estos están como se están sobrepasando. Bueno, ahí vienen las dos versiones, una cosa es los Hechos de los Apóstoles, otra Gálatas, y los dos con subjetividades. San Pablo va a mostrar, bueno, yo porque tenía autoridad y porque fue una revelación divina, y Hechos va a tratar de amainar un poco las cosas, ¿sí? Y termino con esto. Bueno, la decisión de los apóstoles es el título de lo que sigue, del versículo 6 al 10, y ahí justamente van a decidir, bueno, simplemente nos decidimos, nos recomendaron que no nos olvidáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. ¿Se acuerdan de la colecta de Pablo por la iglesia de Jerusalén cuando pasaba hambre? Esto para San Pablo va a ser fundamental. Pero después va a tener, ahí lo pueden ver, el incidente en Antioquía. Versículo 11, estoy en el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente, San Pablo, mejor tenerlo de amigo que de enemigo, yo le hice frente
porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Ahí sigan leyéndolo después. Entonces tenemos a la iglesia de Santiago y los hermanos de Santiago y los falsos hermanos y otros títulos varios que les va metiendo, que están aferrados a la ley y están aferrados a la circuncisión y dicen, para llegar a ser cristiano tenemos que pasar por el judaísmo, ¿sí? Y San Pablo que va a decir, no, justamente Cristo nos liberó de todo eso, y para ser cristianos necesitamos la fe en Jesucristo, nada más. Y todo el tole tole va a ser chispazos y chispazos. Pato, te silenciaste. Ahí va. Y para eso va a estar todo este concilio en Jerusalén y ponerse de acuerdo con las otras columnas de la iglesia, le va a llamar también, ¿sí? Para ponerse de acuerdo en que este es el evangelio que Pablo predica. Bueno, sobre esto podemos tela y tela y tela y tela para cortar. Simplemente esta es una introducción a la carta a los Gálatas que es apasionante. Para no matarlos y para que realmente haya tiempo para las preguntas, abro el juego. Esperen que me saco de acá, saco la presentación y me saco esto. No sé si Luisa y Alejandra o Andre pudieron ver algunas de las preguntas. Yo veo 32 cosas en el chat, pero no. No, Pato, yo te mandé a vos en directo las preguntas que son 99% sobre lo que estás hablando. Bien. A ver, bueno, por lo pronto si voy querés empiezo solamente con la primera que pregunta qué tal es la Biblia de Nácar Colunga. Y es una Bien. Biblia muy buena, es una Biblia española, o sea, es perfecto, o sea, está muy bien. Si la tenés, la persona que preguntó, usala con toda tranquilidad. Es una muy buena Biblia. La última edición, por lo que vi, es más o menos del 2017. O sea, a lo mejor vos tenés una más antigua, pero bueno, es como que van haciendo nuevas traducciones y mejorando, pero es una muy buena Biblia. Listo. Bien. Bueno, primero contesto al único que nos mandó, o la única, no sé, que nos mandó por mail, que era acerca del querigma. No le había quedado demasiado claro lo que expliqué del querigma, supongo que cuando hablé de los Hechos de los Apóstoles o de Lucas, no me acuerdo. Querigma viene de un verbo, ¿sí?, del griego, que era como el proclamar, como, insisto, esto que decía, no es que uno iba y repartía panfletos, hoy en día van camionetas tirando, pasa un avioncito tirando papelitos, bueno, eso no existía. Entonces, ¿qué hacía? Había alguien que iba y proclamaba las noticias del emperador o de quien fuera en espacios públicos, ¿sí? Entonces, había un mensaje que se proclamaba. Justamente eso proclamado era como sustantivo, lo proclamado. Esa palabra se tomó para ver que hay un mensaje que se proclama. Si no me equivoco, acá ya hablo de memoria, pero me parece que ya lo toma Isaías. Isaías toma esto de el querigma del proclamar, utiliza como el verbo, ¿sí? Y la iglesia toma eso proclamado, el querigma, ese sustantivo, para referirse a lo más esencial de la fe. Si tenemos que anunciarle a alguien qué es ser cristiano, o mejor dicho, ¿en qué creen los cristianos? Que Cristo murió y resucitó por amor a nosotros y para redimirnos de nuestros pecados. Y que va a volver el día de mañana. Y habíamos dicho que Lucas agregaba que justamente tenemos que proclamar esto a los demás. ¿Se acuerdan? Esa mínima expresión de nuestra fe es el querigma, que después se va desarrollando, y bueno, tenemos el credo y la catequesis, que es justamente el desarrollo de ese núcleo primordial de nuestra fe.
Esto dicho mínimamente. Bien, paso a alguna de las otras preguntas. Vos, Luisa, si querés meter bocado, mete bocado tranquila. ¿Qué quiere decir que Gálatas y Romanos son lo mismo? Son lo mismo en este sentido. La idea es básicamente presentar el Evangelio de Pablo. En una lo hace fervorosamente, en otra lo hace más tranquilo. ¿Sí? En una lo hace a una comunidad que él mismo dio a luz, que él engendró, y en otra lo hace a una comunidad donde él no predicó. En alguna hay matices entre Gálatas y Romanos, pero básicamente, dicho a grosso modo, curso introductorio, recordemos, es lo mismo. ¿Bien? Los que somos más polvorita podemos leer Gálatas, los que son más pacíficos lean carta a los romanos. ¿Sí? Y los que tienen mucho tiempo y mucho frío se ponen una estufa y leen las dos. Muy bien. ¿Qué más? Se refiere al mensaje que transmite, pero en todas las cartas, solo en Gálatas, usa el género judicial. Bueno, eso del género, quédense, esto es una manera para que vean que hay modos de estudiar la Biblia. Podemos estudiarlo desde la retórica, podemos estudiarlo desde el modo de escribir las cartas, podemos estudiarlo mismo en los evangelios, hay escuelas, hay 30 millones para esto, podemos tener siglos hablando y dando cursos de Biblia. No se queden con que si era judicial, era deliberativo o era epideíctico. Eso es hilar fino y la idea era justamente ayudarlos a ver y tener más herramientas. No importa y nadie va a saber, y nadie va a estar en la cabeza de Pablo. Yo creo que es una mezcla y San Pablo tampoco estaba con Aristóteles una mano, Quintiliano en la otra, en medio de la cárcel y viendo a qué método retórico se ceñía. Estaba en la cárcel, escribía como quería, como podía y además era un calentón de aquellos, con lo cual buenísimo, sale todo así como lava. No se queden hilando en que el árbol no nos tape el bosque. Quedémonos con la carta a los Gálatas y con la presentación del Evangelio. Esperen que creo que siguen poniendo mensaje, entonces se me suben las preguntas. A ver. En todo el tema de la comunión no me meto, yo lo digo, dije lo que dije y lo sostengo y lo podemos charlar, no es el momento y el lugar, esto sin juzgar a ninguno de un lado ni de otro. Lo que quiero que se vea es justamente, San Pablo está enseñando que el centro del Evangelio está en la fe, ¿sí? En esto hay un libro, creo que ya lo recomendó alguna vez, Sabiduría un pobre, no trata de nada de esto, pero en ciertas cosas, a veces San Francisco o Santa Clara, medio que lo cachetean San Francisco, es una novela, y le dice, bueno, todavía eso es demasiado humano. A veces nos ceñimos a criterios demasiado humanos y no sabemos ver, y lo digo por mí propio también, muchas veces me enojo por cosas demasiado humanas, por más que sean las cosas de Dios, y no sabemos ver lo que hay de fondo. Insisto, no me voy a meter acá en el tema de la Eucaristía, me parece que la carta a los Gálatas y la libertad nos da para abarcar ese tema desde otro lado. Quien quiera me escribe un mail y no tengo ningún problema. Patricio, alguien te Sí. preguntó por el tema del bautismo, ¿viste? Cuando me parece que es porque hablaste de la persona esta de África, ¿no? Bien. Dice, Estoy acá. ¿Querés que te lea la pregunta? A ver, dale, a ver si es la misma que este. ¿Por qué el bautismo de Cristo? No entiendo ni lo de Jesús ni lo de los bebés respecto del pecado original, una cosa así, sería la pregunta. Bien, bueno, ahí nos vamos a un mundo, creo que excede la pregunta el curso. En cuanto a por qué el bautismo de Cristo, justamente los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. Es el camino ordinario que Cristo nos dejó para acceder a la gracia. El camino ordinario no implica que haya caminos extraordinarios. Vamos a, bueno, desde el bautismo o desde la confesión.
bueno, yo no pude acceder a la confesión, invento, ¿no? Pero no pude acceder a la confesión. ¿Quiere decir que Dios no me perdonó? No, no quiere decir que Dios no te perdonó. Quiere decir que no tuviste el camino ordinario que la iglesia tiene para transmitir la gracia de Dios, que obviamente la transmite por gracia de Dios, ¿sí? Pero hay otros caminos extraordinarios. El bautismo justamente nos da ese ser hijos de Dios. Este llamar Abba Padre, eso es la esencia del bautismo, que al fin y al cabo es la esencia de la vida cristiana. Todo el curso, sé que varios me quieren matar cada vez que cito el curso del año pasado, pero todo el curso del año pasado era sintetizar que la alianza es ser hijos por gracia de Dios. Dios nos da la gracia, esto que leíamos de San Pablo, de ser hijos adoptivos de Dios, nos hace parte de su familia. Y eso con su gracia y en el bautismo. Somos sumergidos en la vida de Cristo, morimos al pecado para renacer a la vida de los hijos de Dios. ¿Bien? El tema del pecado original es un tratado de teología, así que podríamos, creo que excede, hay tela para cortar. Luisa iba a decir algo. No, te iba a leer la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo reconcilias lo que decía Pablo con respecto a la ley con lo que afirman los protestantes, que nos salvamos por Cristo y la fe y no por las obras que hagamos? ¿Cómo reconcilias? Ahí lo tengo. Lo que decía Pablo respecto a la ley con lo que afirman los protestantes. Bueno, en esto, primero, insisto que, y este curso no lo hablamos un poco en el pasado, que la Biblia es un conjunto, o sea, la Biblia hay que leerla en su integridad. Gracias a Dios, y gracias, sí, a Dios 100%, el canon de la Biblia tiene muchas aristas, ¿sí? Nosotros no nos casamos solo con Pablo. Digo, la palabra de Dios tiene a Pablo, tiene a Santiago, tiene a Juan. Juan, la escucharon a Luisa 2 clases enteras hablar justamente de los sacramentos. Y cómo, y ya que estábamos con la pregunta del segundo cuatrimestre, algo de esto profundizaremos en el segundo cuatrimestre. Los sacramentos están en la palabra de Dios. Bien, entonces también está en eso. Y lo que les citaba de Santiago. ¿Tú qué dices? ¿Solo por la fe? Bueno, muéstrame tu fe si no es por obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Entonces, para nosotros, justamente, ¿por qué los sacramentos y por qué no la sola escritura? ¿Sí? O no solo la sola fe, sino que los sacramentos acompañan esa vida. Bueno, porque para nosotros Jesús vino a regalarnos estos caminos ordinarios de salvación. E insisto, está en la Escritura. Y en eso, leyendo la Escritura desde la tradición de la Iglesia, lo podemos ver. En esto tal vez recomiendo, a ver si lo veo acá, el Yucat, creo que no lo tengo por acá. ¿Qué es el Yucat? El Yucat, tienen todas estas preguntas y muchas más, es el catecismo para jóvenes hecho en el jubileo del 2000, no me acuerdo cuánto, en España, ¿sí? Que son preguntas y respuestas. Si alguien quiere agarrar el catecismo grande, puede hacerlo. Yo creo que soluciona cualquier insomnio. Pero si alguno tiene ganas de leer algo más ágil, todas estas preguntas están en el Yucat, ¿sí? Y se consigue. Entonces son preguntitas clásicas que todo el mundo se hace, o que a veces nos hacen a los católicos, donde se va respondiendo. Pero justamente estando en un curso de Biblia, me parece que poder ver el canon entero de la Biblia y leer la Biblia acorde a la tradición de la Iglesia soluciona mucho de esto. Hoy yo le di la carta a los Gálatas, entonces hablé de la carta a los Gálatas, pero podríamos dar un curso sobre Santiago. Ahora todos van a chatear, quiero un curso sobre Santiago. Bueno, tenemos una sola vida, ¿sí? Pero también tuvimos el curso de Juan y tuvimos el curso del Apocalipsis, donde Luisa habló hasta el hartazgo de que es liturgia al 900%. Entonces, bueno, que esta clase no nos tape la vista panorámica de todo el curso. ¿Bien? Acá hay una pregunta que puedo contestar. Dice, ¿me refrescan, por favor, cómo Moisés reconoce, o cómo Moisés conoce que lo reconocen a él como perteneciente al pueblo de Israel, dado que vivía en Egipto como egipcio?
Bueno, todo esto está contado en el libro del Éxodo. Bueno, Moisés, ¿se acuerdan que él es salvado de las aguas por la hija del faraón? Lo crían como egipcio, pero en un momento dado, al ver cómo maltratan a un hebreo, se pelea, bueno, y tiene que huir al desierto porque mata a un guardia. Entonces, allí Dios lo llama y bueno, y justamente que le dice, bueno, ¿cómo tenés que hacer? Es la pregunta que le hace Moisés. Cuando la gente me pregunte de dónde, quién me manda, ¿qué tengo que decir? Y bueno, ahí es la famosa revelación del nombre de Dios, yo soy el que soy, bueno. Y bueno, entonces cuando él vuelve, digamos, al parecer no hay ninguna duda de que era hebreo. No sé si estoy contestando exactamente lo que estás preguntando, pero bueno, esa es la respuesta. Me hacen acordar, hoy a la mañana, mientras saludaba a los chiquitos de primaria que entraban, el abuelo de uno que es de la comunidad me dice, mirá que fulano de tal quiere hacerte una pregunta, su nietito. Dice, pero no te voy a decir cuál es la pregunta, que te la haga él. Y viene y me pregunta en secreto si Moisés venía del hebreo o de... El chico está en tercer grado, segundo grado. Si venía del hebreo o del egipcio. Yo lo llamé al abuelo y le digo, discúlpame, ¿de dónde saca estas preguntas tu nieto? Es que está viendo la novela de Moisés. Estamos viendo Moisés y el pibe pregunta todo. Bueno, estamos como el chiquito de primaria. Ahí hay otras dos preguntas, ¿sí? Que retomo al final. Otro sobre la comunión, cómo vivir la libertad que proclama San Pablo cuando hay parte del clero que sigue aferrado a la ley, como el comulgar de determinada forma. Hago dos como aclaraciones por ahí. Una es, no tomemos que toda norma es lo que San Pablo llamaba la ley. Él llamaba la ley de Moisés a la ley de Moisés. Digo, normas tenemos que tener y gracias a Dios que la tenemos y la iglesia las tiene porque hay una tradición, porque Cristo también puso normas. Digo, Cristo no fue, a veces pintan, tenemos toda una corriente que parece que Cristo es el Che Guevara, y le falta la boina y viva la pepa. Bueno, ojo que Cristo normas pone, ¿eh? De hecho, la ley más grande es el mandamiento del amor. Entonces, en eso, cuidado de no pensar que cada norma que hay o cada cosa que se dice, esto es la ley que San Pablo combate. ¿Sí? Como aclaración, no digo que el que esté preguntando está diciendo eso, pero a veces pensamos que toda norma nos están inhibiendo. De hecho, insisto, con el canon, que es lo que nos compete en el curso de Biblia. Decir este es el canon, para muchos, esto es represivo porque están diciendo que es inspirado. Bueno, la iglesia cree en verdades objetivas, digo, y gracias a Dios el canon nos ayuda a tener una pluralidad en la escritura. Entonces, no toda norma es un corsé que me ahoga. Hay normas que me hacen crecer. El famoso palito al lado del árbol. Bueno, me ayuda a tener una orientación y a crecer sanamente, ¿sí? Ahora, más allá de la comunión, insisto, no se queden con el arbolito, ¿eh? La idea es ver más allá. Ahora, hay normas que sí, bueno, y hace cuestión del respeto. Bueno, porque dicen que hay que hacer la genuflexión frente a Jesús. Digo, bueno, es justamente para mostrar respeto. No es por la genuflexión en sí, es por la actitud frente a Jesucristo. Digo, si me quedo en qué ángulo tengo que arrodillarme y girar la rodilla, no estoy dándome cuenta que lo importante es el respeto a Jesús y a la Eucaristía. Entonces, más allá, insisto, de la comunión y de cómo comulgar y de si el clero o no el clero, en eso vamos a encontrar pecado y acá me parece que con el curso de Biblia, si no entendimos esto, sonamos. La misericordia es como la ley, volvamos a leer Lucas, el Evangelio de la Misericordia, del cual ya hablamos, porque acá no somos bandos y parecemos, la mano le dice al pie y el pie le dice al ojo, no te necesito, y el pelo le dice a la lengua. Bueno, somos un cuerpo
Y como cuerpo tenemos taras, y como cuerpo necesitamos seguir creciendo, y como cuerpo a veces tenemos parte del cuerpo que funcionan mejor, funcionan peor, y estamos más cansados o menos. Entonces tenemos que entenderlo, ya que estamos con San Pablo, en esa noción de cuerpo, ¿sí? Y más allá de partes del clero o no del clero, digo, la iglesia somos todo y vamos a encontrar monjas, curas, laicos, consagrados, hasta qué sé yo. Los perros que atan en la escalera de la iglesia, unos ladran de una manera y otros de otra, digo. Cada maestrito con su librito, gracias a Dios tenemos la iglesia que busca que haya un librito medianamente que nos oriente, ¿sí? Insisto, no hilo tan fino porque es meternos en un berenjenal que no vale la pena. Voy dando nociones más genéricas. Y ahí en cuanto al acuerdo, hubo un acuerdo firmado por los protestantes. En esto, insisto, no hago ni referencia a eso, después los concilios. Sí tener en cuenta que a veces nosotros, lamentablemente, y me meto en esa bolsa, los católicos, no sabemos mucho de diálogo interreligioso y no sabemos mucho de ecumenismo. Para nosotros los protestantes son una gran bolsa donde están todos. Bueno, ojo que hay muchísimas ramas, hay gente reseria dentro de las iglesias protestantes, están las tradicionales, está la iglesia bautista, hay 30 millones que para nosotros los protestantes, lamentablemente en general, son la iglesia que abrió su bolichito acá a la esquina y nadie le preguntó nada. Cuidado con eso, que no podemos meter a todos en la misma bolsa y no siempre todos creen en lo mismo, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que se habla con unos, otra cosa es lo que se habla con otros. Por eso cuando Benedicto XVI, con los anglicanos y con cierta rama de los anglicanos, dijo tal cosa, se armó un despelote, porque la verdad que en general no entendemos nada de eso, ¿sí? Insisto, como para no vamos a hilar, no es un curso de diálogo interreligioso o ecumenismo, es un curso de Biblia, pero pongo ese matiz. Respecto del desarrollo estrictamente ya de la Biblia, con el tema este de la fe y las obras, hay dentro del protestantismo, está lo que se llama la nueva perspectiva de Pablo, que ya tiene como 40, 50 años, donde los propios, algunas representantes de la teología paulina del mundo protestante muy importante, han hecho como una suerte de revisión de lo que significaba el tema este de la fe y las obras. Y bueno, una cosa que puede ayudar, digamos, y han llegado a la conclusión bastante parecida, por no decir igual, a la de los católicos, ¿no? O sea, ¿y por qué, digamos, cuál sería como el meollo del tema? El meollo es que cuando Pablo habla de las obras de la ley, como bien dijo Patricio cuando estaba comentando a la carta a las Gálatas, está hablando de la ley judía, del tema de la circuncisión, del tema de las leyes alimentarias, del tema de todas las cosas que los judíos tenían que cumplir diariamente. Entonces se está hablando de las obras de la ley, en especial está hablando del tema de la circuncisión, de las purificaciones, bueno, de algo muy específicamente judío, pero no está hablando de las buenas obras, porque las buenas obras, o sea, Pablo nunca diría, no, tenés fe y hacé cualquier cosa, mata a tu vecino si te molesta, no. Bueno, es un poco simple esto, pero bueno, se ha llegado a cualquier ridiculez con el tema de la fe y las obras. Así que sepan que inclusive dentro de la teología bíblica hay todo un movimiento que se llama la Nueva Perspectiva Paulina que hace referencia a esto de que en realidad cuando Pablo habla de las obras, está hablando de las obras de la ley. Luisa, si te parece, vamos cerrando y presentando el curso del cuatrimestre que viene. ¿Sí? Sí, perfecto. Una cosa que les pedimos, porque es importante por el tema después de las redes y eso, que si miran,
en nuestro canal de YouTube que se suscriban. Yo no entiendo bien por qué, pero bueno, es importante tener muchos suscriptores. Y por ahí André nos lo puede explicar. Pero está bueno, si van y siguen las clases, suscríbanse. Y en agosto ahora, el próximo agosto, lo que vamos a hacer, o sea, el segundo cuatrimestre vamos a ofrecer 2 cursos. El primero, que lo voy a dar yo, es acerca del Evangelio de Juan. La primera parte que se llama, ¿se acuerdan que lo expliqué en la clase que di sobre Juan? El libro de los signos. O sea, que es del capítulo 1 al capítulo 12 de Juan. Eso van a ser 6 clases desde agosto hasta mediados de septiembre. Después le vamos a mandar bien las fechas, los horarios, pero bueno, va a ser los jueves en este mismo horario y hasta mediados de septiembre. Y después Patricio, no sé si por ahí lo puedes explicar vos, Patricio. Bueno, lo que yo daría es, ya que la vez pasada lo cité, esto de las iglesias que los apóstoles nos dejaron, ¿sí? ¿Se acuerdan que les cité el libro de Raymond Brown? Que justamente es eclesiología bíblica, es ver desde, por ejemplo, toma las cartas de San Pablo y ve cuál es la eclesiología paulina, toma Efesios y Colosenses y ve cuál es la eclesiología de esas cartas que son de tradición paulina, pero son posteriores. Desde alguno de los evangelios, o mismo, bueno, de San Juan, cómo era la iglesia, la eclesiología del evangelista, del cuarto evangelista. Entonces, en esto, como verán, ahora ahí alguien escribía lo de los sacramentos. Bueno, podemos ver los sacramentos desde Juan, podemos ver la eclesiología desde distintas cosas. Ya dimos 2 cursos introductorios, el Antiguo Testamento, básicamente, del Génesis a Jesús, con una buena pata en la Nueva Alianza, y vimos este curso introductorio del Nuevo Testamento. Hay miles y miles y miles de temas para tocar. Bueno, ahora vamos a ir tratando de frenarnos un poco en distintos temas. Y siempre, en esto sépanlo, nunca es que vamos a estar sumergidos en el fondo como el Titanic. Bueno, vamos intentando hacer cursos con seriedad, no hablar paparruchadas, sumergirnos, pero siempre hay una profundidad 1000 veces más grande. Entonces, en esto es ayudarlos a de a poquito ir sumergiéndonos más profundo. ¿Sí? Y tal vez desde lo metodológico, Luisa, de hecho hoy hicimos un cambio, logramos hacer un cambio, en la medida en que sepamos usar el Zoom mejor, ¿sí? Y que no nos hablemos todos juntos y que no me esté ladrando el perro en medio de la charla, vamos a poder ir haciendo preguntas y con más ida y vuelta, que sería lo ideal para una clase. Hoy ya avanzamos con el chat y las preguntas. La idea es seguir en esta línea e ir abriendo el juego a más diálogo. ¿Sí? Ahí preguntan, una persona preguntó, ¿qué libro recomendamos ya que el libro de Bergsma no está traducido? Bien. ¿Podemos hacer un curso de inglés? No. Hay un montón, la verdad que hay un montón. Tenemos, a ver Luis, hay uno... Respecto de los evangelios, está el libro del padre Rivas que se llama ¿Qué es un evangelio? Es un muy buen libro de introducción a los 4 evangelios. No tiene el tema de las cartas de Pablo, ahí está, ¿qué es un evangelio? También tiene, el padre Rivas también tiene uno sobre San Pablo. Ahí está. Son libros muy buenos. Y después los libros y la historia de la Biblia. Todos los libros del padre Rivas son excelentes. Y son editados acá en la Argentina, con lo cual tienen un precio bastante accesible. Sí, esta edición de Claretianas, que es bastante distinguible por su tamaño, es como que la hoja está paisada, ¿sí? Tiene muchos libros, que es un evangelio, hay sobre las cartas paulinas, son todas cosas
bien introductorias, pero ayudan a tener un panorama más profundo, a bajar un par de escalones o a subirlos, mejor dicho, en la sabiduría bíblica, si se quiere. Hay de los salmos, hay de todo. En eso la verdad que el que busca encuentra, hay un montón. Sí, les diría, asegúrense de buscar en buenas fuentes, porque si uno empieza a bajar por internet va a encontrar cada pavada también, que hay que tener cuidado, o se va a fumar una enciclopedia sobre el versículo 4 del capítulo 3 del Génesis, y es interminable. Entonces, hay colecciones introductorias que son muy buenas. Si quieren, no es que estamos revisando ahora que vamos a terminar el curso, nuestras secretarias van a descansar un poco, también acá nosotros, pero si quieren mandar preguntas al mail, cada tanto revisamos. Sin problema pueden mandarlo, tengan paciencia en la respuesta. ¿Sí? Bueno, estén atentos a lo que decía Luisa, con la suscripción se van a enterar si publicamos algo. De paso, al equipo podemos hacer un videíto de propaganda cuando salga el curso para que se anoten, y de paso les va a sonar la chicharra de que publicamos un video. Y bueno, se anotan. Lo que no sé si Luisa dijo es que, a diferencia de ahora, no es que me anoto en todos los 2 meses. Bueno, me anoto en el curso de Luisa, me anoto en el curso en el mío, o si Dios quiere, si hay otro curso también me puedo anotar, o me anoto en los 3. Pero como estar con esas antenas levantadas para la inscripción. Acá preguntan, ¿sí?, ¿cuándo sería tu curso? Sería a partir de mediados de septiembre hasta fin de octubre, ¿no es cierto? Supongo, ya la verdad que estoy tan quemado a esta altura que no tengo ni idea qué mes sigue cuál, pero calculo que sí, si Luisa lo dice. Bueno, gente, ¿Puedo desde ya, agregar una muchísimas... cosita? Sí. Ya que están todos acá, que cuando mandemos el flyer de la invitación, los invitamos a compartirlo, así llegamos a más personas. Lo vamos a mandar para que lo pongan en los estados de WhatsApp. Excelente, la gran propaganda son ustedes, ¿sí? Andrés es la que nos diseña todos esos chirimbolos lindos que mandamos en los flyers, pero la idea es que ustedes hagan las propagandas. Hoy en día la cartelera de la parroquia no la ve nadie porque la mayoría está en cuarentena y los que no están ocupados en otros Zooms, pero que ustedes puedan ir replicando nos va a ayudar, ¿sí? Nuevamente, 1000 gracias por su paciencia. Insistimos que todo esto es introductorio y es empujar el changuito para que las ruedas empiecen a andar y animarnos a buscar y desear más la sabiduría bíblica. Es fundamental, agarren la Biblia y lean la Biblia. Eso es elemental. ¿Sí? Bueno, y si cada uno puede invitar a 1 o 2 personas, está muy bueno. Piensen así. Muy bien. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos quedamos un ratito el equipo, ¿puede ser?